Anime Educa 3.0, pedagogía, anime y mucho más. Si les pregunto, ¿qué mujeres en la ciencia o científicas conocen? Así pensando rápido, ¿qué me dirían? Cleopatra. No, yo rápido digo como, en la ciencia está difícil. Ninguna. Siempre hay que rebuscarla. Ya, es que eso precisamente era el ejercicio que queríamos hacer, porque ¿por qué nos cuesta tanto pensar? Porque obviamente hay mujeres en distintas esferas y en este caso como estamos ahondando hoy en la ciencia. Y así, con esta introducción, damos la bienvenida a este nuevo capítulo de Anime Educa 3.0, con nuestro tema, como ya saben, mujeres en la ciencia. Bueno, igual hay que comentar algunas mujeres que, adelante, por ejemplo, Amanda Labarca, de hecho ahora le da el nombre al arbulario del Campus Macul. Lleva su nombre esta escritora, activista feminista, la primera mujer en dictar una cátedra universitaria en América, así que una mujer muy relevante para la UMCE, para la historia del Instituto Pedagógico. Así que también está Dorila González, que es la primera egresada acá del Instituto Pedagógico. Y bueno, una de la historia más reciente está Nolfi Ibáñez, que es la primera educadora diferencial que en el 2021 ganó el Premio Nacional de Educación, también acá de nuestra universidad. Así que hay hartas mujeres que han tenido logros, no específicamente como la ciencia madura de laboratorio, pero sí en el mundo académico y del conocimiento. Así que eso, hay que empezar a relevarlo, ¿no? Pues de eso deberíamos hablar hoy. Y para eso nos acompaña una mujer en la ciencia. Noemí Pizarro. Aplausos de nuevo. Bienvenida, sí. La vamos a conocer más, ¿no? Sí, entonces, vamos a partir con la ficha de la profesora. Entonces, qué mejor que usted se presente un poquito y después yo le voy a hacer unas preguntas un poco más random y específicas. ¿Quién es Noemí Pizarro? Gracias. Hola, Noemí Pizarro, profesora de matemáticas de la UMCE, del ex pedagógico, formadora de profesores. ¿Qué más soy? Secretaria académica. Secretaria académica del Departamento de Matemáticas hasta unos días más. Me gusta investigar sobre geometría y medida. ¿Y qué más soy? Madre de gatas. Esos datos son Sí, relevantes. y me gusta hacer el activismo dentro de la sala de clases. Excelente. Entonces, partimos entonces con unas preguntas, unos datos más random. Ujú. ¿Comida favorita, profesora? Hoy hartas comidas. Pero sí, me ahora, gusta, si tuviese que ahora elegir papas una. fritas siempre, a cualquier hora qué rico, papas qué fritas. rico. Sí, eso es verdad. Pero papas fritas de verdad. Ya, pero mayo, ketchup, mostaza. Mayo, solamente ¿Solo mayo. mayo? Yo soy nortina y en el norte le ponemos mayonesa. Ah, Pero papas fritas de verdad. Sí. No, no esas papas fritas Prefritas. que son de gente de dudosa reputación. No. Es heavy la diferencia de ese tipo de comida. ¿Eh? Como Totalmente. que uno quiere, no, quiero papas fritas de verdad. Deberíamos hacer Sí. un movimiento pro papas fritas. Sí. Noemí, signo zodiacal. Sagitario. ¿Y te consideras totalmente? Pasión Así total. lo veo. No hay duda en eso. Asignatura favorita del colegio. Matemáticas. ¿Sí? Siempre se me hizo muy fácil, pero me gusta mucho el lenguaje. Y sufrí en historia y ahora leo mucho sobre historia. Yo creo que igual eso también es importante porque, por ejemplo, yo historia también sufrí demasiado en el colegio y que yo creo que siempre fue mi peor promedio y ahora uno de adulto es como, oh, sí, es muy importante. Sí. Tal vez el cómo la enseñan, Sí. porque como que te obligan a estudiar gente que no conoces. es Memorizarte fechas. Exacto. como- así es. Profesor o profesora que te marcó en tu vida. Varios profesores, la Isabel Vargas aquí en la UMCE, Ujú. creo que ella ha sido uno de mis principales referentes para estudiar didáctica. ¿Y la profe de didáctica? Sí, profe de didáctica. Sí, yo creo que ella me marcó bastante. Y estudié ingeniería obligada por mis padres y allí también habían profesores que me enseñaron a pensar matemáticamente. Creo que ellos también me marcaron sobre el cómo estudiar matemáticas. Ujú. Que antes de cuando te dicen ejercite, no, razona, piensa, Hay que dale entenderla. vuelta a lo que está pasando. Sí, sí, todo el mundo yo creo. Bueno, Exacto. O sea, el todas las- pensamiento matemático se debería aplicar para todo en la vida. No hay que ser matemático o matemática Claro, para exacto. utilizarlo. Y ojalá que todos siempre aplicáramos pensamiento matemático, histórico, científico. Así es. Vacaciones favoritas, cerro, playa. En mi casa con mis gatas, tejiendo, cocinando, a pata pelada, comiendo sandía, feliz. Sandía, y ojo, sandía. Sandía. Mujer científica favorita, ahí empezamos un poco Ahí me más denso. cuesta, sí, como les decía, creo Mm. que lo que tú preguntaste es la reflexión que deberíamos hacer. ¿Por qué hay Porque que nos cuesta, rebuscarla? Porque claro. nos cuesta. Y a veces siento desde los feminismos que sé, es
¿por qué tenemos que rebuscar mujeres? En vez de preguntarnos por qué no estamos. Y siento que muchas veces las rebuscamos para decir si nosotras igual podemos. Sí, yo creo que ya está claro que podemos. El punto es las nuevas generaciones se cuestionen por qué no estamos ahí. Claro. Y por qué no estamos en el rock, no estamos en el fútbol, en la poesía. ¿Por qué no estamos? O en los espacios. En todos esos espacios que están dominados por hombres. Entonces, yo creo que ahí nos tenemos que cuestionar y empezar a hacer cambios. Claro. Sí, bueno, ahí se me viene un poco a la mente que igual hubo varios como descubrimientos que fueron por mujeres, pero se los llevó, y uno se acuerda de que porque te enseñan el nombre del hombre. Claro, Exacto. sí, es verdad. Entonces Sí. es como que uno literal tiene el nombre del hombre en mente, pero la mujer fue la que lo descubrió. En todo caso, yo creo que igual hay que destacar que las pocas que vemos en ciencias igual hemos recorrido caminos mucho más complejos que los Sí, que han justo recorrido por lo los mismo. hombres. ¿Sí? Claro. Y bueno, sí voy a poner el caso de alguien que admiro, que es la Fernanda Pinilla, que es futbolista, nació en Puente Alto y es físico. Creo que ella estaba en un doctorado, sacó un magíster en la Chile, y ella me encanta como ejemplo a las niñas. Cuando muchas veces vemos futbolistas y con ciertos estereotipos, ahí vemos a una mujer que es una gran futbolista y además una gran científica. No podemos ser solamente una sola cosa en la cosa. Podemos hacer muchas cosas. Como dice Barbie, podemos hacer la cosa. Podemos hacer lo Barbie que, futbolista, lo Barbie. que se Gracias por quiera la hacer. frase. Se da harto eso en el tema del fútbol, porque claro, hay ciertos estereotipos para los hombres, pero en el caso de las mujeres en el fútbol es mucho esa doble figuración de Como que que hace aparte. tienen carreras súper potentes y además tienen carreras deportivas profesionales. Exacto. Es heavy. Como... Es que siempre se nos exige más. Claro. O sea, las Eso, yo creo bailarinas que por tienen ahí que va. estar con tacos. O por ejemplo, ahora en el humor, cuando la chica de Guayo decía, yo no puedo decir groserías. Claro. Pero a los hombres no se les cuestiona. Pero como mujer sí se te La cuestiona. misma lógica del futbolista, pues, ya que conocemos a Alexis Sánchez, Gary Medel, estoy inventando unos grandes, pero ¿alguien los cuestiona si terminaron el colegio? Ponte tú. No, Nadie. Le da lo mismo si llegó hasta octavos, no sé si es el caso, pero así es mujer, como ya, ¿pero qué está estudiando? Y, es Claro. como, y ni siquiera le alcanzan con su carrera de futbolista pagar su estudio. Entonces, como, ahí, claro, yo creo que va por el lado de la exigencia. Para pensar. Para pensar. Ya, y la última pregunta, ¿anime favorito o película favorita de anime? Bueno, a mí me gusta mucho Mi vecino Totoro. Y en realidad casi todo el anime japonés me ha marcado por unas mujeres que eran distintas a las con las que crecí. Claro. Sí, sí. Y el que siempre tengan gatos. Sí, el que todas esas brujas que teníamos gatos según la historia oficial y que en Japón te digan, mira, las mujeres protagonistas tienen gatos, igual te hace sentir como con cierta identidad, como, mira, O validación o también, validación, el que se preocupen del medio ambiente Sí. y luchen por ello. Y además el guapo siempre está como detrás, no estás tú detrás de él. Claro. Así es. El príncipe está ahí. Ahí terminamos la... Sí, el estamos ping-pong como, de- es que me quedé pensando, porque es cierto que, bueno, ahí hacemos un poco más la lógica más adelante, pero que el anime, siempre hemos terminado conversando en todos los capítulos que nos da ese espacio, como de romper un poco los estereotipos, porque no es la misma cultura, al menos que tenemos nosotros acá. Sí. Claro. Sí. Y además dentro de una sociedad tan machista como la japonesa. Sí, es verdad. Además, sí, es que eso es como lo que quedó como... Sí. Nos da el espacio, pero además igual su cultura es machista, entonces, no sé, para pensar también nuevamente. Ahora viene Sí. un momento de dinámica, ¿o no? Sí, vamos a seguir hablando justo sobre el tema del machismo en la sociedad japonesa, que como decía Laís es muy interesante, hasta un poco contraproducente en ese sentido, porque yo investigando sobre el tema de la mujer en la ciencia, encontré un artículo del 2017 que habla de un grupo de mujeres que se hacían llamar en ese entonces las Sushi Woman, que son mujeres que abrieron su propio local de sushi porque en Japón supuestamente las mujeres no pueden preparar el sushi. ¿En serio? No sabía. Sí, supuestamente, porque ahí empiezan a integrarse estos roles de género, los sesgos de género, sobre que supuestamente la temperatura de las manos de las mujeres cambia, el sabor del arroz, o que cuando están en su periodo tampoco pueden preparar esas cosas porque es un alimento como sagrado, milenario, y me pareció bastante interesante, así que también nuevamente para pensar y compartirlo. Y lo otro que traía era como más una pregunta de que a cuántas mujeres científicas en la cultura asiática podemos identificar, pero más allá de la cultura asiática,
y este es un saludo para mi profe de antemano. Hace un tiempo yo tuve una profe que en una de las clases nos presentó a... aquí lo tengo escrito, Mayim Bialik, que no sé si la conocen, que es una actriz, es cantante, es escritora, es neurocientífica y es... Ella ella es es todas las Barbies, sí. Ella actuó en The Big Bang Theory, La serie. sí, por eso yo también la ubicaba, pero ella tiene un podcast con, no sé si ahora su expareja o no ¿Ya? sé, no tengo idea, pero eso era un podcast donde hablaban sobre psicología, sobre las relaciones interpersonales y bien interesante, a mí me gustó harto. ¿Qué más tenemos? Solamente una acotación. Igual dentro de la serie, cómo estaba el estereotipo de la mujer científica. Sí. O sea, ellas no eran las lindas porque la linda era Penny, que era actriz Claro. y que era tonta. Entonces siempre tenemos ese estereotipo dentro de la comunicación, la educación no formal. Sí. Entonces es como, ¿cómo es la científica? Es fea, es tonta, sin inteligencia emocional. Que no Y- le importa arreglarse. Exacto. Entonces yo creo que ese es los mensajes que tenemos que empezar a cambiar. O por ejemplo, en Harry Potter también. Ella era la niña inteligente, pero que estaba detrás. Pero tenía que ser inteligente. Claro. El tonto podía ser Ron. Entonces creo que esos son los cambios que tenemos que empezar a hacer como sociedad. Y que era la pesada, además. Y además era la pesada, porque como era inteligente tenía que ser pesada. Sí, claro, lo que hay que mirar ahí es cómo son las representaciones de las mujeres de género en general, porque también las disidencias son representadas de una determinada Además. manera en como estos productos culturales que van más allá de, no sé, un libro o comunicación más formal, sino es como los productos que consumimos a diario, pero igual hay que poner ojo en eso porque no es algo como tan liviano porque es solo para entretenerse, como cuestionarse un poquito más, ¿no? Y ahora que lo pienso, también tiene la misma lógica con el anime. Pues, como una mujer que ve anime se le ve de otra forma que a un hombre que ve anime. Como, Sí. o incluso mezclando también como la belleza física. Una mujer bonita que ve anime, qué raro. Como, está rara, es rara solo porque ve anime. Y es Sí. como, Yo creo que igual eso ha ido cambiando un poco, Sí, porque obvio ahora que está sí, mucho más extendido que anime lo vean ya no solo niños, porque son dibujos animados, Además. sino muchas personas adultas. Sí. Pero claro, hasta hace un tiempo atrás era así, pues, como una cierta característica de las personas que veían anime o que les gustaba la cultura asiática, era como medio raros o diferentes en el fondo. ¿Y tenemos algunos datos más? Sí, para terminar en la ronda, no sé si han escuchado de Lecciones de Química, No. que es una novela que hace poquito se le hizo una adaptación en Apple TV, si no me equivoco. Y la historia se da en un contexto, la protagonista se llama Elizabeth y es una química frustrada que se logra abrir paso en un programa de TV que es de cocina. Entonces ella parte como enseñando recetas en este caso y luego se abre como a su público con el tema de la química y la ciencia, que era lo que a ella le apasionaba en realidad. Así que eso, bien interesante. Súper. Bueno, ahora vayamos al momento de la entrevista, como va a entrar Vamos, de lleno a lo que estamos, vivimos. preparémonos. Bueno, hemos hablado ya, evidenciado que las brechas existen y hay menor presencia de mujeres en la ciencia. ¿Crees que esto ha ido cambiando con el tiempo? Y si es así o no es así, ¿por qué razones? O sea, ha ido cambiando, ya estamos hablando de esto. Yo creo que ya empecemos a hablar en que las mujeres podamos entrar a cualquier carrera y no se nos cuestione. Yo creo que ha ido cambiando, pero no ha ido cambiando lo suficiente. Incluso en Chile estamos por debajo los porcentajes de otros países. Y yo creo que con respecto a la OCDE, que son supuestamente similares a nosotros, ha ido cambiando. Y leí alguna vez que a pesar que entran menos mujeres a las carreras STEM, cuando vamos subiendo los grados somos más. Entonces, ¿qué es lo que está pasando allí? O sea, ¿quiénes son las que entran y por qué hay mayor presencia en los posgrados? Pero sin embargo, las que lideran equipos, las jefas de equipos siempre son menos. Sí. Entonces yo creo que eso es importante observarlo. Y además, ¿quiénes son las que pueden liderar? Alguna vez veía que hace un tiempo, cuando estaba Bachelet liderando en Chile y estaba Angela Merkel en Alemania, eran las únicas 2 mujeres con sobrepeso. Todas las demás tenían que ser guapas. Porque si quieres liderar, tienes que ser guapa. No puedes tener sobrepeso como Bachelet. Entonces creo que eso también es interesante, es en qué nivel nos ponen
cuando estamos en lo que nos cuesta ingresar a las ciencias, porque claro, a lo mejor tenemos las mismas oportunidades, se podría decir, pero ya vemos que los datos no lo dicen, Claro. y que toda la aldea nos sigue formando con una perspectiva bastante machista. Sí. Entonces nos cuesta mantenernos allí, y además cuando ya logramos ciertos niveles, nos cuesta liderar. Claro. Por ejemplo, en el Departamento de Matemáticas de la UMCE, que es una universidad pedagógica, donde la brecha de género debería ser menor, en el año 2024 recién hay una profe titular, y eso nadie se lo cuestiona. O los ayudantes son hombres. Ahora el estudiantado está pidiendo que tengamos paridad, y aún la paridad se cuestiona por la meritocracia. No entendemos que tenemos que dar el espacio a mujeres. Sí. ¿Qué estamos comunicando en la formación de profesores? Que los hombres son los ayudantes y no las mujeres. Claro. Yo creo que eso también tenemos que reflexionar y observar. Algo estamos haciendo, ya, donde yo también me incluyo, porque todas somos machistas, todas tenemos algo ahí que queda. Y claro, estamos en este proceso de renovación o revolución, Claro. pero eso continúa. Pero claro, pero también hay condiciones como más estructurales, como por ejemplo el tema, de hecho los datos indican que estudian más mujeres pedagogía, pero claro, con el desarrollo de la carrera académica hay otros factores de la vida de las mujeres, como por ejemplo la maternidad, que en algunos casos, Claro. el tema de los cuidados, y eso obviamente va en desmedro porque no tienen las mismas, que deberían ser condiciones diferentes para quienes son madres, y padres también en el caso de que son cuidadores. Entonces claro, ahí como que cómo se equipara la cancha es algo que claro, que es algo muy estructural, y que creo por lo mismo hay una brecha. Los últimos datos de estas mediciones internacionales son como de 100 y tantos años que faltarían para derribar la brecha de género. O sea, Exacto. entonces ahí es la pregunta cuando de repente hombres dicen, pero la paridad, ¿por qué? Si de repente, pero hemos vivido muchos Exacto. Qué heavy que no lo años. entiendan. Sí, claro, Histórica. no es jugar al empate, es como ya venimos en una desventaja tremenda, entonces es importante al menos sentar el precedente para dialogar de esto y para que uno como que dimensione lo que significa. Sí. Mira, voy a poner un caso. Sí. Me acuerdo cuando entró la primera chica trans al Liceo 1, Ajá. y una amiga estaba enojadísima porque su hija tuvo que rendir todos los exámenes, y decía, ¿y por qué esta chica no rindió los exámenes como mi hija para poder entrar al liceo cuando había selección? Y le dije, porque es trans, y porque tenemos que empezar a abrir esas puertas que están cerradas, y las puertas se van a abrir así, y qué bueno que te moleste, porque espero que después de este suceso que salió en las noticias, y ojo que estamos hablando de personas menores de edad, Claro. después de esto, ojalá que cualquier mujer, trans o no, pueda entrar al Liceo 1. Y qué bueno que ahora ya en realidad son mixtos. Claro. Pero qué bueno que veamos que tenemos que dar esos golpes. Claro. Claro, no puedes comparar en igualdad de condiciones Exacto, además. a una niña que una niña trans que ha vivido probablemente discriminación, vulneración, Exacto. un montón de barreras de Y que manera no muy injusta. Claro, y además. que no tenía las puertas para entrar a ese colegio. Sí. Y que además estaba en un colegio de hombres donde era discriminada. Claro, Y- ¿no? pero no se piensa al revés en todo lo que ha pasado esa persona. Por Sí, supuesto. es así de simple. Y Exacto. como y que insisto, yo creo que está bien la incomodidad, pero de ahí parte. De todo cambia, lo incómodo es no porque sea o raro o algo, sino es porque te cambia de la rutina nomás. Claro. Pues, pero De lo ahí, normal. y de ahí hay que partir. Sí. Por lo demás, porque si no partimos ahora, ¿cuándo? Sí. Yo quería decir que de esa misma incomodidad nace igual como el pensamiento crítico. O sea, Claro. ¿por qué te molesta? Es que Sí. claro. Sí, exacto. Claro. En el fondo es cuestionarse, o sea, como Sí. ¿por qué eso es lo que tú dices? ¿Por qué tiene que ser tema? Como todos tienen, las personas tienen derecho, por ejemplo, en ese caso, a recibir educación. Es como- Claro. Y bueno, algo habías comentado, Noemí, de que es también el tema de podcast, de relevar o no relevar, porque a las mujeres científicas en particular, porque tú dices que en verdad no hay que hacer tanto esfuerzo como de tratar de buscarlas, sino ver otras formas de Claro. generar condiciones, como si quieres Como desarrollar un poco más cuestionarnos esa por idea. qué. O sea, claro, ¿por qué no estamos en la historia? claro. Entonces yo creo que ahí es importante y comprender cómo cada vez que avanza el feminismo vienen otros golpes para que empecemos a retroceder. Sí. Entonces, por ejemplo, si nosotros observamos nuestro currículum, es un currículum hecho para hombres, Ujú. ya, donde se les da espacio a las mujeres, vamos a poner una foto de una chica corriendo, pero sin embargo, si tú observas, los que toman las cámaras son hombres. Ujú. Sí,
el liderazgo, el ingeniero sigue siendo el ingeniero y no la ingeniera, o a lo mejor la ingeniera está para la foto. Claro. Pero el contexto de los libros, por ejemplo, queda bonito y después vamos con la matemática igual. Cuando en realidad lo que estamos formando son ciudadanos. Ciudadanos que, como decíamos al principio, deben tener cultura matemática, científica, deportiva, etcétera. Y claro, muchas veces la escuela no nos está dando esos espacios para la formación que no te dan en el hogar. Claro. Entonces, por ejemplo, en matemática deberíamos, o podríamos, no es que deberíamos, podríamos hacer otras matemáticas que no sean neutrales como las que hemos visto siempre, o apolíticas. Hay marcos teóricos que han investigado desde hace mucho tiempo estos modelos y que ya hay mucha gente trabajando. El punto es que se está trabajando mucho desde lo teórico, desde lo político, desde lo filosófico quizás, pero vámonos al aula. Claro, y eso es lo que yo le critico a mis compañeros didactas, en que muchas veces hablamos desde la didáctica en lo teórico, claro, pero vamos al aula. ¿Y qué pasa en el aula? Y ahí es donde creo que tenemos que hacer los cambios, sobre todo los que formamos profesores. Por ejemplo, si vemos razones y proporciones, observar los días que somos fértiles las mujeres y los días que son fértiles los hombres. ¿Y por qué nos cuestionamos la toma de anticonceptivos? Claro. O sea, si tú observas, cada vez las mujeres más temprano empiezan a tomar anticonceptivos, y qué bueno, porque tiene que estar acorde con el inicio de la vida sexual. Pero no nos cuestionamos que nosotros tenemos pocos días de fertilidad y los hombres están fértiles siempre. Sí. Hizo una actividad que se llama una gatita que no le gusta el mambo, que en realidad, sí. Bueno, las personas tenemos hilos conductores. Yo soy activista con los animales y eso también lo llevo a mi vida profesional. Le enseñamos potencias con una gatita que no estaba esterilizada. Entonces, como esta gatita cada 6 meses se iba reproduciendo y a la vez sus hijas, y ella se seguía reproduciendo. Hicimos un diagrama en la pizarra y un estudiante dice: profe, pero esto se va a llenar de gatos. Exacto, se va a llenar de gatos. Y es lo que pasa. Sí, pues es un problema real, además. Y estos gatos no van a tener hogar, ya, o estos perritos. Entonces, si lo hubiésemos esterilizado, todas estas vidas ya no llegarían al mundo a sufrir. Claro. Y un estudiante me dice: a mí no me gustan los gatos. Ya, bueno, pero te gustan los pajaritos. Y aquí hay un ciclo. Entonces, estos gatitos van a cazar esos pajaritos que tanto te gustan en la plaza. Y empezamos a hablar de tenencia responsable, de lo que es una fundación, porque en esos tiempos yo trabajaba era colaboradora en una fundación. Las fundaciones animalistas no son basureros de animales. Claro. Y la gente cree que tú te tienes que hacer cargo de todos los animales que están desamparados. Un perro callejero, es un perro que donde hubo un humano que fue responsable. Yo creo que esas son las cuestiones que nos tenemos que cuestionar, que preguntar, que llevar al aula. Y un estudiante dijo: yo encuentro que estamos ok, pero a mi gato no le voy a cortar los cocos. Así fue su comentario. Pero a los demás sí, al pero mío las no. mujeres que se esterilicen. Y ahí emerge por qué las mujeres no somos las que nos tenemos que cuidar. O sea, siempre la maternidad siempre es la excusa para que nosotras nos llenemos, en este caso, de hormonas. Claro. Y nos hacen bastante mal en muchos aspectos, y eso está bastante estudiado. Es cuestión de ponerse... En ese papelito que uno le hace... Ahí sale en contra mil. Sí. Exacto. Entonces, ¿y por qué todavía no hablamos de anticonceptivos masculinos? Claro. Entonces, ahí empezamos a cuestionar, empieza el debate. Por ejemplo, alguna vez quisimos trabajar con matemáticas financieras dentro del currículum de octavo básico, en un colegio de Recoleta, y empezamos a hablar del trabajo. Queríamos hablar de la canasta familiar, de el sueldo mínimo, cultivar a los chicos con esos conceptos, y hablamos de un estudiante que trabajaba, y después salió otro que también trabajaba limpiando autos en restaurantes, y las niñas no hablaban. Y yo le pregunto a la profe: ¿qué es lo que está pasando? Y la profe pregunta y dice: bueno, y ninguna mujer trabaja y ninguna trabajaba. ¿Pero cuáles eran sus trabajos? Sus trabajos eran ayudar a hacer aseo, cuidar a los que no lo han hermanos, visto como trabajo. No, que no eran visto como trabajo. O sea, que son trabajos, pero no remunerados. Pero no Exacto. remunerado. Entonces, el trabajo de no pago, el trabajo femenino. O sea, las mujeres siempre hemos trabajado. Igual es cuando hablan del ingreso de la mujer al trabajo, es como, Claro. a ver, al trabajo remunerado, porque de trabajar hemos trabajado siempre.
Entonces, los estudiantes se cuestionaban qué era lo importante. Ellos decían que ayudar en la casa no era un trabajo, que era lo que teníamos que hacer. Sin embargo, ellos no ayudaban a las mujeres. Claro. Sí, pues y generalmente es el discurso, hay que hacerlo, pero nadie lo hace. Sí. Y para ellos cuidar un motor era más importante que cuidar un niño. Entonces, a ver, ¿de qué estamos hablando? Y ahí nos empezamos a cuestionar. Y las mujeres también, o sea, eso que llaman amor es trabajo no remunerado. Bueno, y ahí tú tienes en tus manos uno de mis libros. A ver, vamos a mostrar. Lo que les estoy hablando de un proyecto DIUMSE, un proyecto... ¿Es ese o no? No, es este. Contemos un poquito el contexto. Sí, de que esta- además que hay Bueno, varios también. Porque además yo a veces soy Barbie profesora de matemáticas y a veces soy Barbie escritora. Bueno, y la Barbie escritora que llevo adentro empezó a redactar estas distintas experiencias que tuve en aulas. Y una que tuve en este proyecto de UNCE, donde trabajamos colaborativamente con una profesora en Recoleta, emerge esta situación que les cuento. Y claro, esta es una historia ficticia, pero de una niña que pudo estar en esta sala de clase, donde trabaja con la función lineal, previamente con razones y proporciones, y se da cuenta que sus compañeros trabajan, igual se cuestiona el trabajo de un menor de edad, y además dice, y a mis amigas no les paga nadie, y ella tiene una madre que no recibe sueldo. Por lo tanto, no puede hacer la tarea que le asigna la profesora, donde tenía que ver horas trabajadas con sueldo. Y bueno, y este libro está pensado para un octavo básico cuando enseña funciones, y que las chicas se cuestionen sobre el trabajo remunerado. Bueno, y los hombres también. La revolución no se hace solo con nosotros, se hace también con ellos. Pero una primero es a la persona que le está ocurriendo, yo creo que basta, no tenemos que seguir así. Y la otra es la persona que está al lado, que es como es real. Po. Sí. Bueno, y al final ella igual, termina con una compañera que le canta hip hop. Vamos. Sí, y Y encuentro demasiado icónico porque sale una ilustración de Sí. la Noé y Es sale muy- con Con su su gatita. gatito. sí, bueno, sí, además, como dicen que los escritores tienen que tener un gato y yo me creo escritora, obviamente tenía que estar conmigo. No, increíble. No, pero Muy bonito. debo resaltar esto. Sí. Nunca aprendí a andar en bicicleta ni a nadar, pero es feliz cuando boxea. Sí, porque yo también soy Yo puedo Barbie enseñarte a nadar y boxeadora. a andar en bicicleta. De verdad que Nunca es tarde, nunca es tarde. lo he intentado aprender y no pasa Yo aprendí a nada. los 29 años a andar en Mira, ese bicicleta. ¿En serio? Yo voy Mira. a decir que este es mi favorito. Ah. A mí me gusta mucho este. Mira, y en este es una niña que cuenta una historia con su papá. Acá no hay madre en Distintas formas de familia. distintas formas de familia, pero además hay una pequeña sutileza donde el padre le está, porque él habla de su abuela, ella habla de su abuela y de su padre, en esa, pero el padre además le está sirviendo la comida a la abuela, porque muchas veces la abuela era reemplazante de la mamá. Exacto. Entonces, claro, al final siempre pensamos que los hombres no pueden criar hijos y que tienen que buscar a una polola o a la mamá o a la hermana, y acá no, el papá, y dice, el papá le sirve la comida. Y tú ves al padre sirviendo la comida y a la abuela sentada y también con un gatito. Y tenemos sí un Y gatito. al revés, pues también Sí. que más que ser la mamá, la abuela por lo general es la que le sirve a todos y Sí, a todas, a pesar exacto. de que tiene años de edad, años de trabajo, no remunerado además. Exacto. Sí. Pero ahí por fin se ve descansando, me imagino. Así Son los es. típicos roles de mujeres cuidadoras. En el fondo. Sí. Noemí, ¿estos libros se pueden encontrar en alguna parte? ¿Se puede hacer estamos digital? en proceso, en digital Trabajando para siempre. usted, ya. En realidad, dentro de nuestro espíritu UMSE, la idea es que todo puede llegar a todas partes. Democratizar el Si alguien me dice, conocimiento. pásame los PDF están. Pídanlos. Si le quieren sacar el nombre, les Lo sacan el comentan nombre. ahí en- Sí. Y mira, y por ejemplo bueno, en realidad todos hablan desde la matemática, la didáctica y la formación ciudadana. El que les conté para octavo básico habla desde la perspectiva de género, Ajá. el de la chiquitita habla de la afectividad, el menos es más, el que te gusta a ti. Sí. Y este es casi autobiográfico porque habla de una niña que tiene una madre sureña y un padre nortino. Entonces ella tiene como esta mezcla de identidades, donde es importante que conversemos del territorio. Lo leímos en un colegio en Santiago y los niños decían, ¿y en Calama no hay cerezas? No hay cerezas en Calama. Entonces estamos hablando de territorio, de geografía, Claro. y además de inmigrantes. Todos somos hijos de inmigrantes, ¿sí? O sea, somos un país de inmigrantes. Sí. Y sin embargo nos estamos cuestionando la inmigración, sobre todo en el norte de Chile, Claro. donde Además. todos tenemos algo de Bolivia, de Perú, o de el Chile que está más al sur. Claro. Y en bueno, es una niña la protagonista, y además está con la camiseta
de uno de los grandes equipos de nuestro país, es Cobreloa. Ella también gusta del fútbol. No es el Cobreloa de Cantatore, es el Cobreloa que está en segunda división, pero es Cobreloa. Aquí se hace presente. Bueno, si habrán visto el dato random que dejamos ahí Así es. de Noemí en redes sociales, se habrán dado cuenta que es hincha. Eso. Cobreloa. Saludos a todos los zorros del desierto que estamos en todo en nuestro país. Bueno, para ir cerrando esta parte de la conversación súper interesante, bueno, no sé, al principio nos contó el ejercicio de identificar mujeres científicas, pero no sé si conocen algún descubrimiento o hito de alguna mujer. Yo les puedo tirar algunos como para que lo conozcan. Por ejemplo, está Hilda Cid Araneda, que es pionera en la cristalografía y la primera chilena que se doctoró en ciencias exactas. Bueno, ustedes saben que la UMCE tiene un proyecto que se llama Proyecto Inés Género, Amanda Labarca, Más Mujeres, Mejor Ciencia, y ahí dentro de las múltiples acciones que se están haciendo para avanzar en disminuir la brecha de género en el caso de las investigadoras de nuestra universidad, también se está intentando visibilizar figuras y por eso hay una efemérides que se están haciendo y para que estén atentos a las redes sociales y vamos conociendo porque de repente, claro, nos acordamos del nacimiento de ciertos hombres que son parte de la historia, pero también de repente hay mujeres como Hilda Cid Araneda, que yo de hecho no la conocía, y imagínense, es la primera chilena que se doctoró en ciencias exactas, o sea, bueno, y ahí obviamente en el mundo a nivel internacional, Marie Curie, también Rosalind Franklin, hay harta figura, y quería pasarles un dato. No sé si han visto una película que se llama Figuras Ocultas. Es una película que cuenta la historia de científicas afroamericanas que fueron parte de la NASA. No me acuerdo si eran, creo que eran 3. Sí. Y su historia es súper power porque ellas jugaron un rol súper importante en... La que no tenían ni baño. Exacto. Sí. Y fueron clave Desbloqueando. en la aventura de Estados Unidos en su carrera espacial y eran 3 mujeres que estaban completamente invisibilizadas. Así que hay como un poco de cultura pop que es interesante porque visibiliza estos personajes que no teníamos idea. Yo debo decir que yo me acordé por ese dato porque son necesidades básicas, entonces Sí. es algo que a uno le queda. Ahora queremos pasar la parte ya para ir terminando, Sí. ya no nos queda reconocer algo, ¿no? Vamos a ir a una mini parte de los que vamos a destacar personajes. Sí. ¿Ya? La dinámica es la siguiente. Vamos a hablar de personajes históricos, mujeres claramente históricas. Y me acordé del libro Históricas, Histéricas. Ah, sí, también con Importante, presencia eso también es muy de importante. académica de la UMCE, la ex vicerrectora de investigación y posgrado, Ana Galvez. Como Y así. que, ojo, creo que tenemos que agradecerle a Ana que además de hacer un trabajo individual, ha hecho un trabajo colectivo. Por supuesto. Y muchas veces en la academia observamos que uno trabaja para uno mismo. Sí. Y sin embargo creo que la Ana ha trabajado para todos. Sí. Y ojalá que ese sea el espíritu, el trabajo colectivo. Bueno, ella es sobre directora el del individual. proyecto INE Género. Sí. UMCE. Excelente. De hecho, es que ahí justo iba a relacionarlo también con el hecho de que uno habla, o sea, uno dice ciencia y igual uno puede decir como que son muchas cosas, porque está la exacta, ya después el lado humanista y de hecho al revés. Si una científica de ciencias exactas como que se le toma un poco más el peso que a una humanista. Entonces ahí, por ejemplo, voy a dar el ejemplo de la misma, de la dinámica, por ejemplo, de Gabriela Mistral, que icónica. Sí. Pero a veces no se le da tanto el peso porque no es algo más como matemática, biología, etc. Además que se le reduce solo el tema de poesía para niños y en Claro. verdad era pedagoga, tenía estudios, tenía una visión súper crítica. O muchos y no la consideran como profesora porque Exacto. no tuvo un título, No, claro, un cartón desde un inicio, pero ella hizo clases creo que desde los 13 años. Claro, además que yo creo que debemos reconocer, en México hay una escuela que se llama Gabriela Mistral en cada ciudad. Sí. O sea, el Tata Lázaro Cárdenas, que es uno de los grandes presidentes de México, la llamó para hacer el plan de educación. Así O sea, es. nos farreamos a Gabriela Mistral. Así es. Y además muchas veces fue la señora del billete de 5 lucas que escribió piececitos de niño. Claro, como que se reduce a Sí, eso. y además, claro, como no era bonita, no era coqueta, no tenía lucas, era lesbiana. Eso, de la diversidad además. Exacto, entonces yo creo que hay que reivindicar a la Gabriela Mistral. Y además, perdón, pero creo sí, que... ahí va nomás. Además que muchas veces nos habló de la ternura. Yo creo que este profesionalismo quizás que cae en la tecnocracia de la pedagogía nos nubla un poco y creo que no podemos escatimar en la ternura. Ojalá que no nos olvidemos de ello y siempre considerar que tenemos que amar a con quienes trabajamos, como decía Marcelo Bielsa. Ahí hay que tener, ojalá que desde esta perspectiva de género no nos olvidemos de la ternura.
Ya, sobre todo quizás desde estos feminismos que hablan de que ser mujeres tener cierta ternura y que eso no nos haga menos fuertes, ni a hombres ni a mujeres. Y ojalá que además no nos juzguemos por ser carismáticas, tiernas. O sea, hemos visto a Bachelet o ahora a Janet Jara, que claro, como es simpática, como es graciosa, como tiene ángel. No debe saber nada. Exacto, es como, a ver, sin embargo, Bachelet es el tremendo personaje político de nuestros primera días. presidenta ya. Exacto, y reconocida a nivel mundial, pero sin embargo en Chile es la SOA Bachelet, haga algo. Sí. Entonces, perdón, pero yo creo que a Gabriela Mistral, nuestro primer premio Nobel, mujer, pero además, o sea, creo que ella, desde la educación, desde la desolación de sus poemas, creo que tenemos que enaltecerla. Y sobre todo desde la ternura, el profesionalismo, el ser profesor, que no se nos olvide. Bueno, pero en esa misma lógica, imagínense todo lo que acabamos de hablar de ella en una dinámica de anime. Entonces, Gabriela Mistral en anime. Sería increíble. ¿A ustedes quién se le podría ocurrir un personaje? Ana Tijoux, por ejemplo, mucho más contemporánea, artista que ha tenido increíble logro a nivel internacional. ¿Se te ocurre Violeta alguna? Parra. Violeta Parra, sí. Bien. Yo voy a hablar por las disidencias, por Pedro Lemebel. No, increíble. Creo que Pero él han sería habido películas. un gran personaje. Sí, podríamos hacer como una producción anime, sería Sería increíble. Exacto. Sí. O que vaya un encuentro de todos estos personajes. No, icónico. Genial. Y ojo que Lemebel también profesor. Sí, y sí, que, y y que también aún de acá. hace pocos años a un profesor en Independencia lo despiden porque hace leer a Pedro Lemebel. Cuando igual nos muestra mundos que muchos estudiantes no conocen. Y con una pluma reconocida a nivel mundial. Sí. Entonces ojalá que reconozcamos a más Lemebel, más Mistral, y ojalá que otros personajes que son igual de grandes escritores, pero claro, que por su carisma, por ser hombres, heterosexuales, y un éxito con las mujeres, siempre hemos dicho, nuestro gran Pablo Neruda, Claro. pero a ver, nuestra gran Gabriela Mistral y nuestro gran Pedro Lemebel, y todos los otros que están ahora Totalmente. Bueno, llegó el momento de nuestra última sección, Sí, vamos a la cerrar. más esperada. Sí, por fin. Vamos a cerrar el capítulo con la cocina otaku. Qué rico. ¿Qué nos Eh, traes esta semana? Hoy traigo algo ¿Lo muy trajiste? delicioso. Sí, aquí. Aunque no había preparado. Para la próxima temporada podríamos hacer. Oye, sería increíble. Como en los matinales. Sí. No, si recién está hecho. El día de hoy les traigo el tteokbokki. No sé si lo han escuchado. Es un plato coreano. Muy, muy popular. Es un plato callejero. Tiene también su historia bastante profunda, vamos a decir, en la historia de Corea. Según mis amiguitos, son las pantrucas coreanas. A mí me encanta. Es mi plato favorito, debo decir. ¿Cómo son? ¿Qué son? Son masitas de arroz. Y eso se hace, es una preparación con verduras, por ejemplo, cebolla, zanahoria, puede llevar huevito. Huevo, eso así, con Sí. huevito le ponen. Sí, ¿Pero son fritos o son una sopa? es como una sopa, Sí, diría son yo. como cocidos, yo creo. Sí, sí, eso, no En es como... particular a mí no me Es gusta. cocinado, Sí. y como la sopa es lo que le da el sabor a la masita, que usualmente es picante. Sí, pero también como llegó a Chile, está bien Chilenizado. chilenizado Sí. Y eso ya se arregla. ¿Le vamos a poner palta? Sí, falta. Sí. Bueno, y hay muchas partes donde comprarlo, ¿no? Igual Sí, está como especialmente extendido. en Patronato, yo lo he probado harto, así que les dejo el datito de restaurantes. Por ejemplo, el Oiso, el Misoya, el Bunsik, que es mi favorito, el del Bunsik, 10 de 10. Deberíamos tener auspiciadores Es que también. precio, calidad, sí, ojalá. Sí. Esto Bunsik, no es- escúchame, porfa. Esto no es promoción pagada, No, para nada. lo estamos diciendo porque nos encanta la comida del Bunsik. Así es. Por favor, que alguien nos escuche. Sí, y también he visto, por ejemplo, en el lote de Duty Free, que es como un supermercado chiquitito, que igual que el Maruchan, Sí. tienen su versión de tteokbokki instantáneo. Para probar un sabor distinto. Sí, sí, lo recomiendo. ¿Y algún plato, has comido algo, comida oriental en general? ¿Algo que te guste? ¿Qué te quedas con las papas fritas? Un plato confiable. Bueno, hoy día hemos conversado mucho y nos quedaría mucho más por hablar, pero tenemos que llegar al final de este capítulo. Así que, bueno, lo primero, Noemí, agradecerte por el No, espacio. ustedes, muchas gracias. Le ha pasado muy bien. Muchas Qué gracias bueno, por esto la fue invitación. un capítulo acontecido, pero lo Con estamos hartos déjà vu. logrando. Sí, Me así sentí que, casi peleando con mis amigas sobre, Ay, qué bien, bueno. muchas sobre gracias. este mundo de hombres. Más bien. Y bueno, no sé si quiere una reflexión final para de cierre o a pasar algún aviso, no sé, para que nos vayamos despidiendo.
Bueno, en realidad yo creo que ojalá que consideremos que hacer clases de matemáticas es mucho más que enseñar matemáticas. Es formar ciudadanos, son personas que tienen contextos y que tienen que utilizar las matemáticas para comprender el mundo en el que viven. Son las herramientas. Exacto. La matemática es una herramienta donde podemos conocer lo que estamos viviendo, interpretarlo y que empecemos a trabajar por ello. O sea, no es solamente números, letras y ecuaciones, es mucho más. Yo creo que tenemos que darle el espacio a nuestra sala de clases para que nuestros estudiantes piensen, reflexionen y sean ciudadanos. Por ejemplo, estos chicos de la gatita que no le gusta el mambo, le escribieron una carta al alcalde porque no había veterinario en ese pueblo. Aplausos también por eso. Entonces yo creo que tenemos que empezar a molestar. Hay que perder el miedo a la matemática y ahí los profesores y profesoras tienen un rol fundamental. Exacto, y ojalá que a uno que no le gustó la matemática y que después dicen, no sé, a mí ahora me gustan, pero mi profe no me gustaban, ojalá que no, que todos digan, ¿sabes qué? Yo tengo ideas matemáticas porque en el colegio las aprendí. Ojalá así sea para todos. Bueno, agradecemos a todas las personas que sintonizaron, escucharon este capítulo. También agradecemos al equipo que hace posible esto. Nos ven a nosotras, pero también está hoy día atrás de cámara Anthony Gutiérrez, productor ejecutivo, Tramoya. Sin él esto no sería posible. Él corriendo para todas partes. Bueno, el equipo de medios audiovisuales, hoy nos acompaña en la cámara Juan González, Bravo. Iván Quiroz nos apoyó en el sonido. También saludar a Rafael Farías de la CREPI, que nos ayuda con la interpretación en lengua de señas. Y bueno, si se me olvida alguien, perdón, pero a todo el equipo que hace posible esto, tanto desde la Dirección de Asuntos Estudiantiles como de la Dirección de Comunicaciones y Cultura. Así que nos vemos, que estén muy bien. Chao, chao.